Hola, buenas noches. Bueno, pues estamos otra vez aquí eh, leyendo nuestro estudio bíblico de 52 semanas. Ya saben que lo consiguen aquí en su carrito naranja de TikTok Shop. Y vamos a empezar lo que es la semana 5, que lleva por título esta semana Esperanza en el dolor. Y vamos a iniciar con el día 1. Bueno, en el día 1 podemos ver que el dolor es una realidad que nadie puede evitar. Puede ser físico, emocional o espiritual. Y muchas veces nos hace preguntarnos dónde está Dios. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el sufrimiento no tiene la última palabra. En medio de las lágrimas, Dios ofrece consuelo, propósito y la esperanza de un futuro sin dolor. Esta semana vamos a descubrir cómo su presencia transforma la aflicción en semilla de esperanza. Y bueno, en este día 1 nos toca leer el libro de Job, capítulo 19, versículos del 23 al 27. Y en Job 19 encontramos una de las declaraciones más poderosas en medio del sufrimiento. Yo sé que mi Redentor vive. A pesar de su dolor, pérdida y desesperación, Job se aferra a la certeza de que Dios sigue siendo su esperanza. Este testimonio nos recuerda que aunque no entendamos el porqué del sufrimiento, podemos confiar en el quién, en el Dios que está vivo y no abandona a los suyos. Job declara que su Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después se desecha su piel en su carne a deber a Dios. Él lo verá por sí mismo y sus ojos lo verán y no otro, aun cuando su corazón desfallece dentro de él. Recordemos que la historia de Job pues es una historia que de verdad pues uno diría cómo aguantar tanto sufrimiento. Job de un momento a otro pierde todo, pierde sus bienes, pierde su salud, pierde a todos sus hijos. O sea, totalmente él pierde todo, se queda sin nada. Y aparte de todo, pues el perder la salud, la manera en la que él es tocado por la enfermedad, por esas llagas, por ese dolor, realmente uno se pone a pensar y dice, ¿cómo aguanto tanto? A veces nosotros pasamos por cosas menos fuertes y ya sentimos que morimos y sentimos que ya no damos una y sentimos que no podemos más. Pero ahí debemos aprender y tomar el ejemplo de Job, que él a pesar de todo, a pesar del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, del dolor, él no se soltó de la mano de Dios, él no renegó. O sea, sí llega el momento en que él siente desfallecer y que, em, pues, se puede decir cuestiona a Dios, pero sin embargo él declara que su Redentor vive. Entonces, en esta porción bíblica, pues, encontramos ese clímax emocional de todo el libro de Job. O sea, llegar a esta parte de la historia de Job nos lleva así como que, híjole, a lo más emocional pues de toda la historia de este personaje. Porque podemos ver que pues Job sufre la pérdida de sus hijos, de sus bienes, de su salud, además de que es incomprendido por sus amigos y no se diga por su esposa. Job pasa del lamento abrumador a una declaración de una fe inquebrantable. Job expresa el aislamiento total que experimenta, pues se siente perseguido por Dios, abandonado por su familia y amigos, pero en medio de ese punto de quiebre absoluto, eleva la mirada más allá de su sufrimiento terrenal. En los versículos 23 y 24 vemos el deseo de un testimonio eterno, pues solo Job sabe que lo condenan de manera injusta al considerarlo culpable. Ante la cercanía de la muerte, desea que su inocencia quede grabada en piedra para las futuras generaciones. Su petición se cumplió de forma superior, pues sus palabras no quedaron esculpidas en una roca, sino que fueron inspiradas en las Escrituras. En el versículo 25 encontramos la certeza del Redentor. Redentor significa
un pariente cercano que defendía, rescataba de la esclavitud o defendía el honor de la familia. Job confía en que tiene un abogado o un defensor celestial vivo que al final prevalecerá sobre el polvo y la muerte. Y en los versículos 26 y 27 encontramos la esperanza corporal y la visión divina, pues aunque la enfermedad carcome su cuerpo, Job profesa una fe extraordinaria en la resurrección corporal. No espera una existencia vaga e intangible, sino una experiencia personal, consciente e intencional con Dios, con su Creador. Y bueno, pues aquí podemos ver que realmente la historia de Job es una historia impactante. O sea, de verdad, cuando vamos leyendo capítulo por capítulo y vamos viendo todo lo que pasó en la vida de este hombre, todo lo que pasó en su salud, en perder todo, o sea, de un solo golpe lo pierde todo. Cae en enfermedad, ve que sus amigos lo rechazan, que su familia lo rechaza. Entonces él entra en una soledad tan fuerte que cualquiera de nosotros pues diría, o sea, pues ya mejor, ¿para qué, no? ¿Para qué sigo? Sin embargo, Job vuelve su vista a quien todo lo puede. Job recurre a Dios y hace esa mención de que él sabe y tiene esa certeza que su Redentor vive. No le está pidiendo a un Dios que ya no existe, no le está pidiendo a un Dios que está crucificado, no le está pidiendo a un Dios muerto. Él está pidiendo a un Dios vivo, a un Dios que lo puede todo. Job sabe que Dios puede hacer todo, que no hay un límite para él. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer cuando estamos pasando por esos tiempos de dolor, tiempos de crisis, tiempos pues sí, de crisis, de sufrimiento, de dolor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues voltear nuestra mirada al cielo, hablar con Dios, pedirle a Dios esa ayuda, esa esperanza en medio del dolor, porque solamente Dios nos puede dar esa esperanza en medio del dolor. A veces pasamos por situaciones que nos duelen demasiado, que sentimos que el corazón se nos parte, que sentimos que la vida se nos va, que no vemos un futuro, que no vemos una posibilidad, no vemos una esperanza, lo vemos ya todo negro. Sin embargo, Dios viene y nos recuerda que Él es nuestro Redentor y que nuestro Redentor vive, que Él está con nosotros, que aún en medio del dolor Él nos sostiene, Él nos sana, que a veces el dolor es necesario para pasar por el proceso que tenemos que vivir para lograr y llegar al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y pasar ese propósito es pasar por esos desiertos y es pasar por el dolor, sí, pero es necesario para llegar a esa estatura del varón perfecto. Entonces, cuando pasemos por tiempos de dolor, recordemos a quién tenemos que recurrir, a quién tenemos nosotros que nos ayuda, que nos guarda, que nos auxilia, quién es nuestro Redentor vivo. Y no dejemos que el dolor nuble nuestra vista, nuble nuestra percepción, no dejemos que el enemigo traiga mentiras y engaño a nuestra vida. Creamos en ese Dios perfecto, en ese Dios maravilloso que guarda nuestra vida y que está con nosotros en medio del dolor cada día. Y bueno, pues esta fue nuestra reflexión de este día 1 de nuestra semana 5 que estamos empezando. Ya saben, el nombre es Esperanza en el Dolor. Y bueno, pues aquí vamos a seguir cada día llevando a cabo esta reflexión en base a las citas bíblicas que viene en nuestro manual de estudio. Y pues ya lo saben, dónde pueden conseguir su estudio bíblico, aquí en el carrito de TikTok. Cómprenlo, lo comentamos, lo estudiamos, lo analizamos, lo reflexionamos en unidad. Y bueno, pues espero que tengan una linda noche y que Dios las bendiga.